Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los chismes, las noticias y los secretos mejor guardados de las estrellas que tanto amamos. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que los va a dejar con la boca abierta. ¿Se acuerdan de Kerem Bürsin y Hande Erçel? La pareja que incendió las pantallas con su kumica en Senu con diéresis al Camp. Exacto. La misma que nos hizo suspirar, llorar y creer en el amor verdadero, al menos hasta que anunciaron su separación superíndice 3N. Desde entonces las especulaciones no han cesado. ¿Q copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos? Por Q copyright se rompió superíndice 3 esa magia que veamos en cada escena, en cada entrevista? Hoy, tenemos una información superíndice 3N explosiva, directamente desde las entraumas menosas de la industria. Una fuente cercana a ambos actores, alguien que trabaja superíndice 3 con ellos muy de cerca, un actor secundario que prefirió superíndice 3 mantener su anonimato para evitarse problemas, pero que ojo, tiene toda la credibilidad del mundo. Nos revelaron el verdadero motivo de de la ruptura de Kerem y Hande. Prepárense porque la verdad, como siempre, es mucho más compleja y fascinante de lo que imaginamos. Pero antes de que soltemos esta bomba, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Encontrar en los mejores chismes, análisis y entrevistas exclusivas del mundo del espectáculo turco. Y recuerden, su apoyo es fundamental para que sigamos trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Nuestro informante, a quien llamaremos Ali para mantener su anonimato, trabajo superíndice 3 con Kerem y Hande durante toda la grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al Camp. Según Ali, la kumica que veamos en pantalla era real, su real usima. Desde el principio, la atracción superíndice 3N entre Kerem y Hande fue innegable. Se llevaban de maravilla, bromeaban constantemente y se notaba que disfrutaban mucho de la compau más menos ua del otro. De hecho, Ali nos cuenta que muchos en el set apostaban a que la relación superíndice 3N traspasará a la pantalla. Y eso fue. Pero, aquí viene el pero, la relación superíndice 3N, según Ali, empezó superíndice 3 a tambalearse mucho antes de lo que la prensa reportó superíndice 3. No fue una ruptura repentina, sino un proceso gradual de distanciamiento. Y el principal problema, según Ali, fue la presión superíndice 3N medio tica. Imagunense ser Kerem y Hande. Dos superíndice 3 venes, talentosos y exitosos, de repente catapultados a la fama mundial gracias al con diéresis copyright sito arrollador de la serie. Cada movimiento que Aquan era escrutado por miles de fans y paparazzis. Cada foto, cada comentario, cada like en redes sociales era analizado al milímetro. La presión superíndice 3N era inmensa. Según Ali, esta presión superíndice 3N afectó superíndice 3 mucho a Hande. Ella es una persona muy reservada, que valora mucho su privacidad. Y de repente se vio expuesta a un nivel de escrutinio que nunca había experimentado. Esto la generó superíndice 3 mucha ansiedad y estru copyright Ali nos cuenta que Hande, fuera de cámara, es muy diferente a la imagen que proyecta en redes. Es una persona que disfruta de la tranquilidad, de pasar tiempo con su familia y amigos más cercanos, lejos del bullicio y las luces. Este contraste entre su vida pública y privada se hizo cada vez más difícil de manejar para ella. Incluso llegó a desarrollar, según Ali, una especie de fobia social leve, que la hacía sentirse incómoda en eventos públicos y rodeada de mucha gente. Kerem, por su parte, es una persona muy extrovertida y acostumbrada a lidiar con la atención superíndice 3N medio tica. Sin embargo, incluso para con diéresis copyright L, la intensidad de la fama fue abrumadora. Ali nos cuenta que Kerem intentó superíndice 3 proteger a Hande de la presión superíndice 3N medio tica, pero no siempre lo logró superíndice 3. Kerem, a pesar de su imagen de chico cool y relajado, también sufría con la constante persecución de los medios. Le preocupaba la forma en que afectaba a Hande y se sentía impotente al no poder protegerla completamente. Además, según Ali, Kerem se sentía a veces culpable de haberla arrastrado a este torbellino de fama. Él sabía que Hande valoraba mucho su privacidad y se sentía responsable de haberla expuesto a este nivel de escrutinio. Otro factor importante, según Ali, fue la diferencia en sus prioridades profesionales. Hande despu copyright S de lu con diéresis copyright sito de Senu con diéresis al Camp,
quiero explorar nuevos horizontes, asumir roles desafiantes y consolidarse como una actriz versátil. Kerem, por su parte, estaba enfocado en proyectos internacionales y en expandir su carrera en el extranjero. Esta diferencia en sus objetivos profesionales, según Ali, generó superíndice 3 algunas tensiones en la relación superíndice 3N. No es que no se apoyaran mutuamente, pero sus caminos empezaron a divergir. Ya no compartían las mismas aspiraciones ni el mismo tiempo libre. Ali nos explica que Ande quería demostrar que era más que solo una cara bonita y que podía interpretar papeles complejos y dramáticos. Estaba buscando proyectos que le permitieran crecer como actriz y ser reconocida por su talento, no solo por su belleza. Por otro lado, Kerem soñaba con trabajar en Hollywood y probar suerte en el mercado internacional. Quería aprender de los mejores directores y actores del mundo y expandir su carrera más allá de Turquía. Esta ambición, aunque admirable, los llevó a tomar caminos diferentes y a tener menos tiempo para dedicarse a su relación. Además de eso, Ali nos cuenta que ambos actores son muy ambiciosos y dedicados a su trabajo. Durante el rodaje de Senu Kondieres y Salkam, pasaban largas horas en el set, trabajando duro para dar lo mejor de su. Esto dejaba poco tiempo para la vida personal y para cultivar la relación superíndice 3N. Ali recuerda largas jornadas de rodaje, a veces de hasta 16 horas diarias, lo que hacía que tanto Kerem como Ande estuvieran agotados al final del día. No tenían tiempo para salir, para tener citas románticas o simplemente para relajarse y disfrutar de la compañía del otro. La presión por mantener el éxito de la serie y cumplir con las expectativas de los fans los consumía por completo. Ali incluso nos confiesa que muchas veces los veía dormir en los sofás del set durante los descansos, agotados por el ritmo frenético de la producción. Y aquí viene otro detalle jugoso que nos revela Ali, los celos. Aunque parezca mentira, según Ali, los celos jugaron un papel importante en la ruptura. Tanto Kerem como Ande son personas muy atractivas y exitosas, lo que inevitablemente generaba celos en la otra parte. Ali nos cuenta que Ande era especialmente celosa de la atención superíndice 3N que recibió a Kerem por parte de otras mujeres, tanto fans como actrices. Kerem, por su parte, también copyright sentía celos de los rumores que circulaban sobre Ande y otros actores. Ali detalla que Ande, al ser una figura pública muy atractiva, recibía constantemente mensajes y propuestas de otros hombres, tanto famosos como anónimos. Esto generaba inseguridad en Kerem, quien, a pesar de su confianza y seguridad en sí mismo, no podía evitar sentirse celoso. Además, los rumores sobre posibles romances de Ande con otros actores, aunque infundados, alimentaban sus inseguridades. Por otro lado, Ande se sentía amenazada por la constante atención que Kerem recibía de sus fanáticas, quienes no dudaban en coquetear con él abiertamente en redes sociales y en eventos públicos. También le preocupaban las escenas románticas que Kerem tenía que filmar con otras actrices, lo que inevitablemente generaba celos y desconfianza. Ali recuerda haber presenciado varias discusiones entre Kerem y Ande sobre este tema, en las que ambos expresaban sus inseguridades y miedos. Estos celos, aunque comprensibles, aún más menos adhieron ese tensión superíndice 3N a la relación superíndice 3N y erosionaron la confianza mutua. Según Ali, tanto Kerem como Ande se sentían inseguros y vulnerables, lo que dificultaba aún la comunicación superíndice 3N. Ali nos confiesa que la falta de comunicación fue uno de los principales problemas de la relación. Debido a la presión mediática y a sus apretadas agendas, Kerem y Ande no tenían tiempo para sentarse y hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones. Esto hizo que los celos y las inseguridades se acumularan y terminaran explotando en discusiones y malentendidos. Ali también nos cuenta que ambos tenían dificultades para expresar sus emociones y para pedir ayuda cuando la necesitaban. Eran personas muy orgullosas e independientes, lo que les impedía admitir sus debilidades y pedir apoyo a su pareja. Esta falta de comunicación y de apoyo mutuo hizo que la relación se debilitara y terminara rompiéndose. En resumen, según nuestro informante Ali, la ruptura de Kerem y Ande no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de factores que se fueron acumulando con el tiempo: la presión superíndice 3N medio tica, las diferencias en sus prioridades profesionales, la falta de tiempo libre y los celos. Ali concluye que Kerem y Ande eran dos personas muy diferentes, con objetivos y personalidades distintas, que se enamoraron en un momento muy específico de sus vidas. La fama y el éxito de Senu Kondieres y Salkam los unió, pero también los separó. La presión mediática, las diferencias profesionales,
la falta de tiempo y los celos fueron obstáculos demasiado grandes para superar. Ali cree que a pesar de todo el amor que se tenían, no pudieron encontrar una forma de hacer que la relación funcionara a largo plazo. Es importante recordar que esta es solo una versión superíndice 3n de la historia, contada desde la perspectiva de un actor secundario. Puede que haya otros factores que influyeron en la ruptura, que no conocemos. Pero, según Ali, estos fueron los principales motivos. Además, Ali nos recuerda que la verdad es subjetiva y que cada persona tiene su propia percepción de los hechos. Lo que él vio y vivió durante el rodaje de Senu con diéresis al Capm es solo una parte de la historia. Solo Kerem y Ande saben realmente lo que pasó entre ellos y cuáles fueron los verdaderos motivos de su ruptura. Sin embargo, Ali espera que su testimonio ayude a entender mejor la complejidad de la situación y a comprender que las relaciones en el mundo del espectáculo no son tan perfectas como parecen. Y aquí lo tienen, mis queridos fanáticos del drama turco. El secreto de por qué copyright Kerem y Ande no funcionaron, revelado por una fuente cercana a ambos actores. Una historia compleja y llena de matices, que nos recuerda que incluso las relaciones muy perfectas pueden romperse bajo la presión superíndice 3n de la fama y las expectativas. Esta historia nos enseña que el amor no lo puede todo y que, a veces, las circunstancias son demasiado fuertes para una relación. En resumen, hemos descubierto que la ruptura de Kerem y Ande fue el resultado de una combinación superíndice 3n de factores, incluyendo la intensa presión superíndice 3n medio tica, las diferentes prioridades profesionales, la falta de tiempo de calidad juntos y, sorprendentemente, los celos. Una bomba de información superíndice 3n que nos hace ver que incluso las relaciones más brillantes pueden desmoronarse bajo el peso de la fama. Un verdadero culebrón en la vida real. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información superíndice 3n interesante. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de esta revelación superíndice 3n? ¿Creen que Ali tiene razón superíndice 3n? ¿Pensaban que los celos eran un factor importante? ¿Les sorprende la presión que ejercen los medios sobre las estrellas? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Compartan sus teorías y reflexiones. Y finalmente los invito a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias por su apoyo y hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, aquí en su canal favorito de chismes turcos, siempre encontrarán la verdad, o al menos, la versión más jugosa de ella. Hasta la próxima, mis amores.